Bienvenidos a esta clase especial, a este encuentro sincrónico que ustedes saben que venimos organizando desde la materia de Derecho Internacional Público. Agradecerles que se hayan conectado y de todos modos saben que para quienes no puedan conectarse va a quedar tanto la clase grabada en el aula como también el material que nos va a dejar el expositor invitado que tenemos para la clase del día de hoy. Esta es la tercera clase de un ciclo de charlas que organizamos para este año, para la materia de Derecho Internacional Público, y un tema muy, muy importante, así que agradecerle muy especialmente al doctor Tomás Camarasa por aceptar la invitación para darnos esta charla, para poder tener este encuentro hoy, para hablar y conversar sobre un tema que nos parece central en la materia, que ustedes lo tienen dentro de los contenidos, que es el derecho ambiental, y contarles que Tomás Camarasa es abogado y licenciado en gestión ambiental por la Universidad Nacional del Nordeste, con formación de posgrado en conservación de humedales por la UNSAM. Se desempeñó como subsecretario de Ambiente y Biodiversidad de la provincia del Chaco, siendo el responsable de la formulación de políticas públicas ambientales. Entre sus principales logros se destaca la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar, el diseño del Plan Provincial contra el Cambio Climático y el desarrollo del primer programa chaqueño de pago por servicios ecosistémicos. Actualmente es coordinador técnico operativo de proyectos en aves argentinas, la ONG de conservación más antigua de la Argentina, liderando iniciativas de conservación y desarrollo sostenible en el Gran Chaco. Fue docente de Derecho Civil 5 en la UCAUS y auxiliar docente de Derecho Ambiental y Derecho Penal en la USP. También se desempeñó durante 4 años como investigador principal en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de la instrucción de delitos ambientales, y como auxiliar judicial a cargo de juicios ambientales en el Poder Judicial de la provincia del Chaco. Así que con este extenso currículum de nuestro colega y compañero Tomás Camarasa le damos la bienvenida y le vamos a dar la palabra para que comience con su clase. Les recordamos que los temas que vamos a tratar hoy después son temas que también son evaluados en las respectivas oportunidades, en las respectivas mesas. Así que también para que ustedes lo puedan compartir a eso con sus compañeros y compañeras, ¿sí? Así que bueno, una vez más, en nombre de la Cátedra de Derecho Internacional Público, que integramos junto con Juan Basail, Yamila Méndez, Gloria Serrano, le damos la bienvenida a Tomás Camarasa y le doy la palabra para que inicie con la clase. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, queridos y valientes estudiantes de abogacía de la Universidad Pública. Muchas gracias, Analía, Juan y el resto del equipo de la cátedra por esta invitación. Para mí la verdad es que es un placer enorme y un honor formar parte de esta iniciativa y brevemente también de esta cátedra, gracias a la invitación del equipo. Así que bueno, vaya ahí también mi agradecimiento y mi reconocimiento al enorme trabajo que hacen los docentes de la Universidad Pública. Tengo ahí Juan, no sé si vos ibas o podías compartir una presentación que tenía para los chicos, que bueno, vamos a intentar hacer un breve repaso, porque realmente el derecho internacional ambiental es un tema que da para hablar cuatrimestres enteros, si no más, pero bueno, no es la idea ni el objetivo de hoy, así que en este tiempo que tenemos, la idea es que se vayan con un pantallazo general de en qué consiste y cuáles son los principales instrumentos y principios del derecho internacional ambiental, que es una rama que está en constante expansión, así que posiblemente también lo que hablemos hoy el año que viene ya vaya cambiando y así sucesivamente. Así que esa es quizás una de las principales cuestiones que me gustaría transmitirles, que es una rama del derecho muy dinámica, en constante cambio, y que naturalmente debe ser así porque debe adaptarse a fenómenos que exceden a la lógica normal que aplicamos en el derecho, ¿no? De fenómenos quizás más estáticos o más constantes. La cuestión ambiental es compleja, es interdisciplinaria, no es en absoluto lineal, y por lo tanto
el derecho que deba regular esta cuestión, y sobre todo a nivel internacional, con todas las complejidades que eso implica, también deberá agudizar la creatividad de alguna manera para dar respuesta cabal a las problemáticas ambientales que vivimos a nivel planetario, que no son menores y no son para nada sencillas. Pero bueno, para empezar a hablar de derecho internacional ambiental, tenemos que dar, por lo menos, o intentar dar una pequeña definición o un concepto de qué es el derecho internacional ambiental. Básicamente lo podemos resumir en el conjunto de normas, principios, tratados, costumbres y decisiones jurisprudenciales también que regulan la protección del ambiente en el plano internacional y que establecen obligaciones y compromisos entre los estados y reconocen derechos colectivos y ambientales que trascienden las fronteras nacionales. O sea, una definición o un concepto muy similar al concepto de derecho ambiental, pero llevado al plano internacional con todo lo que esto implica y todos los desafíos que el derecho internacional supone. El derecho internacional ambiental tiene como objetivos principales la prevención del daño ambiental transfronterizo, que no es un desafío en absoluto menor, y principalmente no lo es para la concepción clásica que tenemos del derecho moderno, porque los fenómenos ambientales y los fenómenos ecológicos y los daños ambientales no reconocen fronteras políticas. Como ustedes bien sabrán entender, la ecología es una ciencia que estudia la interacción entre procesos ambientales en determinados ecosistemas y los ecosistemas no reconocen fronteras, entonces una afectación ambiental en un país puede tener graves consecuencias en otro. Imagínense nomás ustedes que desaparezca todo el bosque chaqueño o desaparezca toda la selva amazónica, no solamente se va a afectar a Brasil o a Perú, o en el caso del Gran Chaco, Argentina o Paraguay, sino que esto va a tener consecuencias ecosistémicas y ecológicas en todo el planeta, en la regulación de los ciclos hidrológicos, en la captación de carbono, en la provisión de servicios ecosistémicos, en la existencia de biodiversidad, y por lo tanto, la prevención de daño ambiental transfronterizo es uno de los objetivos que se propone el derecho internacional ambiental. Otro de estos objetivos que tiene naturalmente que ver con el anterior es la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales globales. Entiéndase la atmósfera en todo su conjunto, los océanos, los bosques, la biodiversidad en general o el clima. El clima es un perfecto ejemplo y el cambio climático en este caso también, de cómo las decisiones que se toman o las situaciones que afectan al ambiente en un determinado lugar tienen consecuencias en otros lugares también, más allá de fronteras políticas. Otro de los objetivos del derecho internacional ambiental es garantizar el derecho humano a un ambiente sano, que como ustedes saben está receptado también internamente en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Y otro de los objetivos principales es establecer mecanismos de cooperación internacional frente a desafíos comunes internacionales como el cambio climático, la deforestación, la desertificación, la pérdida de biodiversidad y otras afectaciones o problemáticas ambientales que exceden a fronteras internas de los países, digamos. Se caracteriza el derecho internacional ambiental por ser, como decía hoy hace un ratito, una rama interdisciplinaria, dinámica y en constante expansión, que intenta articular principios del derecho internacional público con desafíos científicos, sociales y éticos del siglo XXI muy actuales y en constante cambio. Entonces incluye tanto normas vinculantes como pueden ser tratados, como también instrumentos de lo que se conoce como soft law o ley blanda, como declaraciones, principios y directrices, y también reconoce la creciente participación de actores no estatales, como organizaciones no gubernamentales, como pueblos indígenas y tribunales internacionales que tienen también competencia en materia ambiental. Pero bueno, eso a modo de introducción de qué se trata un poco el derecho internacional ambiental, pero también para empezar a hablar de esto tenemos que ver de dónde surge
porque esta es una cuestión relativamente nueva en el desarrollo del derecho. La cuestión ambiental y la problemática en torno a la contaminación, a la deforestación, al cambio climático, es relativamente nueva en la historia del mundo. Y recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX, los estados empezaron a tomar nota del asunto y a decir, che, bueno, algo tenemos que hacer porque se nos viene la noche y si no actuamos todo de manera mancomunada, nos vamos a enfrentar a un desafío cada vez mayor y que va a ser muy difícil, si no imposible, atacarlo de manera unilateral, cada estado por su cuenta. Digamos. Entonces, el primer o uno de los primeros antecedentes en materia de derecho internacional eh, que surgen en la segunda mitad del siglo XX fue la Declaración de Estocolmo en 1972, que es el primer reconocimiento en el derecho internacional al derecho a un ambiente sano. En 1972 se celebra en Suecia, en Estocolmo, una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, que es la primera vez que la problemática del cuidado del ambiente y los ecosistemas se convierte en una cuestión de importancia internacional. Entonces, en el 72 se convoca esta conferencia en el marco de las Naciones Unidas y este encuentro, de alguna manera, significa un punto de inflexión en la agenda internacional, ya que fue la primera gran conferencia organizada específicamente para trabajar cuestiones ambientales. Esta conferencia de Estocolmo tuvo una gran repercusión internacional y contó en aquel momento con la asistencia de representantes de 113 países, casi 20 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones de la sociedad civil. La dirigió en aquel momento el primer ministro de Suecia, porque era el anfitrión claramente, y el secretario general de las Naciones Unidas, en aquel momento un señor alemán que se llamaba Kurt Waldheim. Y el objetivo de la conferencia fue discutir el estado del medio ambiente mundial y elaborar una declaración de principios, viendo ya que las acciones unilaterales de los estados empezaban a tener impactos a niveles transfronterizos y había que generar una especie de acuerdo a nivel internacional para minorar estos impactos. Particularmente la Declaración de Estocolmo enfatizaba en que los recursos naturales de la Tierra, y esto incluye el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna, la biodiversidad en general, debían preservarse en beneficio de las generaciones presentes y también las futuras mediante mecanismos de planificación u ordenamiento, y que el ser humano tenía la responsabilidad de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la biodiversidad y el hábitat de la biodiversidad, que ya evidenciaban el estado científico del momento, que se encontraban en grave peligro por una combinación de factores nocivos que ya se empezaban a evidenciar, fundamentalmente en torno a la contaminación ambiental. Después, ya la ciencia empezó a elaborar la teoría del cambio climático y a digamos, desarrollar un poco más esta cuestión. En el 72 todavía no se hablaba de esto, pero es uno de los precursores, por eso decimos que es una de las piedras fundacionales del derecho ambiental internacional. Y básicamente esta cumbre fue el comienzo de una toma de conciencia política y pública de problemas ambientales a nivel global. Problemas ambientales que ya habían empezado a ser atendidos por los países de manera unilateral y por primera vez se llevan al escenario internacional y entre todos dicen, bueno, algo, de alguna manera tenemos que empezar a atacar esta cuestión de manera conjunta. Y bueno, ahí es que se lanza esta declaración en la Conferencia de Estocolmo, que establece 26 principios, que no los vamos a enumerar uno por uno, no tiene sentido, pero después dentro de los materiales de la clase se los vamos a compartir para que ustedes los puedan revisar y ver cómo esto va evolucionando. Hay una nota de color que quería compartir con ustedes, que en el marco de esta conferencia de Estocolmo en 1972, un
histórico y muy importante personaje de la política argentina, que en aquel momento no ejercía la primera magistratura, porque el presidente en 1972 era todavía de facto Lanusse, pero un tal Juan Domingo Perón, no sé si les suena, lanza una carta en el marco de la conferencia titulada Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, donde advierte a toda la comunidad internacional sobre la crisis ecológica inminente y llama a la unidad de todos los pueblos del mundo para revertir la destrucción ambiental. Si tienen la posibilidad de verlo, también lo vamos a compartir entre los materiales. Les aseguro que no tiene desperdicio y es impresionante la vigencia que ese mensaje tiene al día de hoy, 50 años o más de 50 años después de lanzado. Digamos, de manera muy visionaria se anticipaba que la humanidad, en palabras de Perón en aquel momento, se hallaba frente a una alternativa dramática que era o dejar de destruir o dejar de existir. Todo esto fue confirmado por los mayores expertos en ciencia climática y en ciencias ambientales del mundo de los 50 años en adelante, fundamentalmente el Panel Internacional sobre Cambio Climático, que reúne en el marco de las Naciones Unidas a los mayores expertos en ciencia climática y en ciencia ambiental del mundo. Este documento también fue precursor del pensamiento ecopolítico nacional y, bueno, anticipó debates que recién empezaban a formalizarse en foros globales mucho tiempo después. Y fundamentó también la creación, posteriormente en 1973, de la primera Secretaría Ambiental de la República Argentina, que estuvo a cargo de Yolanda Ortiz, quien luego fundamentó con su nombre el dictado de la Ley Yolanda de Educación Ambiental Integral en el marco de toda la nación. Pasamos de 1972 como piedra basal la Declaración de Estocolmo del Derecho Internacional Ambiental, unos años después, a otro antecedente muy importante que fue el informe de Brundtland, que estableció el concepto de desarrollo sostenible, es decir, una serie de pautas para determinar cómo desarrollar a la humanidad sin afectar la integridad de los ecosistemas globales. Este informe oficialmente fue titulado Nuestro futuro común y publicado en el 87 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en aquel momento. Y lleva ese nombre porque, bueno, fue presidida por quien era primer ministro de Noruega, que se llamaba Brundtland, esta señora. Creo que Harlem era el nombre de pila, no lo recuerdo exactamente, pero lo importante es el apellido que le dio nombre al informe, y este informe que marcó también un punto de inflexión en el pensamiento global sobre desarrollo y ambiente, y se consideró, y se considera al día de hoy, el documento fundacional sobre el concepto de desarrollo sostenible, que fue definido en aquel momento, y al día de hoy todavía lo definimos de esta manera, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, podemos satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras. Es decir, esto en esencia es el concepto y la idea de desarrollo sostenible, y no podemos estar reventando absolutamente todo actualmente para llenarnos los bolsillos sin pensar en lo que va a pasar dentro de 10, 20, 50 o 100 años, porque también tenemos responsabilidades hacia las generaciones futuras que puedan gozar al mismo nivel de desarrollo y de bienestar y de acceso al derecho a un ambiente sano que las generaciones actuales. Y también Brundtland, bueno, argumentó que la degradación ambiental no es un efecto colateral ni necesario del desarrollo, sino por el contrario, una amenaza directa a la continuidad del bienestar humano. Esto que también decía Perón en el marco de Estocolmo 72 y que también recapituló este tratado. Básicamente estamos frente a una amenaza a nivel global que, sin exagerar, nos puede llevar directo hacia la extinción como especie, y con nosotros también a muchísimas otras especies que habitan la Tierra. Otro de los aportes muy importantes de este informe
fue introducir la idea de equidad intergeneracional, es decir, un deber moral y político de proteger los recursos naturales y los bienes comunes para las generaciones futuras, en esto de instaurar el concepto de desarrollo sostenible. Y este informe básicamente sirve de base para otro de los antecedentes que tenemos ahí en la recopilación, que es la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, donde se adopta por primera vez la Agenda 21, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que sigue vigente al día de hoy, y el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, o la Diversidad Biológica, mejor dicho, que vienen a perfeccionar, recopilando todos los aportes de Estocolmo, de Brundtland y de todos los antecedentes normativos internacionales sobre la cuestión internacional ambiental. Y en ese marco se firma un acuerdo internacional que establece un marco general para la lucha contra el cambio climático que ya empezaba a vislumbrarse como una realidad y una amenaza muy concreta. El objetivo principal de Río 92 fue estabilizar en aquel momento las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite interferencias peligrosas en el sistema climático. Voy a hacer una pausa ahí porque quiero aclarar que la idea tampoco es que yo me la pase hablando y hablando y hablando nomás, sino que se entienda primero lo que estoy diciendo, así que si en algún momento cualquiera de ustedes quiere interrumpir, levantar la mano, sería mucho más provechoso y creo que menos aburrido también para todos, establecer un intercambio, así que yo como parte de abogado tengo cierta formación en ciencias ambientales, por ahí uso algunos términos que son ajenos a la cuestión del derecho, así que sepan disculpar por eso, pero tampoco no tengan ningún reparo en plantearlo o pedir cualquier aclaración, porque la idea es que el mensaje se entienda, no que yo me la pase hablando acá enfrente a ustedes y que después no se vayan con nada a la casa. Así que, por favor, interrumpan las veces que sea necesario. Pero bueno, básicamente, hasta acá estamos bien. ¿Algo que preguntar o alguna duda por el momento? Me lo hacen saber, por favor. Como les decía, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se adopta en el 92 a partir de Río, entra en vigor en el 94 y establece una serie de principios y compromisos generales para que los países trabajen juntos en la lucha contra el cambio climático. Algunos elementos claves o principios claves que después se consolidan y se fortalecen y se repiten en todo el marco normativo que se estructura a partir de Río 92 en el derecho ambiental internacional y también en el plano local, son el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto, de alguna manera, quiere decir que el sistema internacional reconoce que en diferentes grados todos los países son responsables por el cambio climático y por la cuestión ambiental, pero que las responsabilidades de reducir emisiones y de aminorar la marcha del desarrollo en tanto implique una afectación ambiental deben ser compartidas de forma que reflejen las diferentes capacidades y circunstancias de cada país. ¿Qué quiere decir esto? Si un país a lo largo de su historia contribuyó enormemente al cambio climático con un desarrollo industrial o agropecuario o de la índole que sea, que implique una afectación proporcionalmente mayor que otros países, también tiene una mayor responsabilidad a la hora de compensar o de mitigar los efectos de estas acciones que desarrolló a lo largo de su historia. Y también, si tiene mayor capacidad económica, mayor capacidad industrial, mayor capacidad de gobernanza, de responder a estos conflictos o a estos problemas, debe hacerlo también en la medida de esas responsabilidades. En criollo no es lo mismo el aporte de Estados Unidos, Inglaterra o China al cambio climático que los de Argentina, Uruguay, Paraguay, el Congo o cualquier país del sur global en términos generales, ¿no? Otro de los principios es el principio precautorio, el principio de precaución, que también seguramente lo verán si no es que ya lo vieron en derecho ambiental. Este principio indica que la incertidumbre científica o la falta de certeza científica no debe ser utilizada
para posponer medidas necesarias para proteger el clima. Es decir, cuando no se tenga certeza, hay que tener precaución. Y no avanzar pese a la falta de certeza. Que tiene también un correlato con el principio de prevención, que el principio de prevención, a diferencia del de precaución, actúa ante la certidumbre científica de que una determinada acción va a causar un daño ambiental. Entonces, cuando se sabe que una determinada acción va a tener un impacto negativo sobre la naturaleza, hay que actuar con prevención, hay que prevenir ese daño, no hay que intentar compensarlo posteriormente. Porque es impracticable o mucho más complicado o mucho menos conducente a frenar la crisis global ambiental. Y bueno, en la práctica, la Convención Mundial sobre Cambio Climático se implementa a través de la Conferencia de las Partes. Habrán escuchado hablar de las COP, que es básicamente el órgano de la Convención en el que se reúnen periódicamente los países para negociar y adoptar decisiones sobre el cambio climático. En resumen, este es el marco internacional fundamental para la acción climática que guía a los países en sus esfuerzos para reducir emisiones, adaptarse a los efectos del cambio climático y financiar la transición hacia un futuro más sostenible, ¿no? Y a partir de esto también se firma el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es el instrumento internacional para la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación también justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, con preponderancia a favorecer a las comunidades locales que históricamente han tenido el uso y desarrollado el conocimiento para utilización de estos recursos genéticos. Si volvemos una diapositiva para atrás, Juan querido, me falta ahí uno de los últimos instrumentos internacionales importantes, que es la actualización de Río 92, que es el Acuerdo de París. Básicamente, el Acuerdo de París es un tratado internacional sobre cambio climático adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es decir, sobre Río 92. Esto en el año 2015, en una COP, la COP número 21 de Río 92, celebrada en París. Este acuerdo entra en vigor en 2016 y actualmente cuenta con la adhesión de más de 190 países firmantes, incluida la Argentina. Y establece como meta central, ya de manera mucho más determinada que Río 92, mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 grados, sabiendo que un aumento de 2 grados en la temperatura media global, según todos los modelos científicos estudiados, un consenso científico del 98%, al cual lamentablemente no estarían adhiriendo nuestras autoridades nacionales actualmente, tendría consecuencias realmente devastadoras y desastrosas para la vida en la Tierra, tal como la conocemos. Y consecuencias que serán mucho más graves e impactantes para los países como el nuestro, en vías de desarrollo o con mayores dificultades a recursos para mitigar los impactos de esta crisis. Entonces, en el marco de París 2015, cada país debe presentar sus NDCs o contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los planes voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos compromisos tienen que actualizarse y cumplir el principio de progresividad, es decir, volverse cada vez más ambiciosos cada 5 años. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, que trata sobre uno de los instrumentos más recientes e importantes del derecho internacional ambiental, que es el Acuerdo de Escazú, y tiene especial vinculación a la problemática ambiental de Latinoamérica. Este Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, formalmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, entra en vigor a partir de 2021 y es el primer tratado ambiental vinculante de América Latina y el Caribe,
y el primero en todo el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de defensores ambientales. Sabrán ustedes o habrán visto seguramente en las noticias que Latinoamérica es uno de los territorios más peligrosos para los defensores ambientales. Hay sobrados ejemplos y casos de persecuciones, asesinatos, hostigamientos y violencia ejercida contra personas que ejercen la defensa del patrimonio ambiental por parte de intereses que lucran con la destrucción del ambiente. Entonces, Escazú lo que hizo es intentar dar un marco de protección a todas aquellas personas que defienden el interés común y defienden la cuestión ambiental, fundamentalmente dirigido a comunidades locales y pueblos indígenas. Este acuerdo establece una serie también de pilares como derechos de acceso ambiental, como acceso a la información pública ambiental, participación pública en la toma de decisiones, garantizando que la ciudadanía pueda incidir en decisiones que afecten al ambiente, sobre todo a nivel territorial y local, y acceso a la justicia ambiental, es decir, promueve una serie de mecanismos judiciales y administrativos efectivos, expeditivos y gratuitos para que cualquier persona tenga la posibilidad de acceder a la justicia ambiental. Y al internalizarse, que Argentina firma el acuerdo, por ejemplo, en 2018 y lo ratifica por ley en 2020, mediante la ley 27.566, esto es de cumplimiento obligatorio y efectivo en todo el marco de la República Argentina. Como les comentaba, reconoce y protege a personas, pueblos indígenas y comunidades que defienden a los territorios y el ambiente frente a amenazas, hostigamientos o violencia. Considerando también, como les comentaba, que América Latina es la región con más asesinatos de defensores ambientales a nivel global. Y bueno, también establece toda una serie de obligaciones estatales concretas de reformar y fortalecer los marcos legales para la protección del ambiente y para la protección de los defensores ambientales. Así que bueno, esto como marco general del derecho internacional ambiental y algunos de los tratados o de los instrumentos normativos a nivel internacional que tienen particular relevancia en la cuestión ambiental y también que inciden sobre la realidad local que tenemos ahora, fundamentalmente en la Argentina y en la provincia de Chaco, de manera que, bueno, ahora vamos a comentar un poquito más. Siguiente diapositiva, por favor, Juan, ahí está, gracias. Uno de los puntos que también está en el programa y que tiene consecuencias necesarias a partir de la regulación internacional del derecho ambiental son las interacciones entre comercio y ambiente, ¿no? Esta relación naturalmente está marcada por tensiones. El desarrollo comercial, el desarrollo industrial, muchas veces también se hace a costa de la integridad del ambiente y de los ecosistemas globales. Pero también está marcada por intentos normativos de integración de ambas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a intentar explorar algunos de los principales instrumentos y conflictos y mecanismos mediante los cuales se busca compatibilizar la apertura y el desarrollo comercial con la protección ambiental. Con algunas especiales atenciones al impacto que esto tiene en países fundamentalmente exportadores o agroexportadores, como puede ser Argentina, y regiones ambientalmente vulnerables, como es nuestra región del Gran Chaco. Básicamente, el derecho internacional del comercio, con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, que dice ahí, que fue el precursor de la Organización Mundial de Comercio, históricamente se centró en la eliminación de barreras arancelarias y la promoción del libre comercio e intercambio de bienes y servicios a nivel global. Y esto, naturalmente, como les comentaba, entra en tensión con el derecho ambiental, cuyo objetivo es limitar ciertas actividades económicas que tienen un impacto negativo muy fuerte sobre el ambiente. Y estas tensiones se evidencian especialmente cuando normas ambientales internas afectan exportaciones de países en desarrollo, lo cual también a veces se percibe como una especie de proteccionismo encubierto, vamos a decir. Entonces el desafío actual un poco consiste
Sí, sin, mucho. Sí, se da mucho en esta parte, en la zona del impenetrable, sobre todo con el tema de de la deforestación, eso, ¿no? Totalmente, Hay mucha totalmente. perspectiva diciendo sobre eso. Sí, sí, y justamente eso era uno de los puntos que yo iba a desarrollar en unos minutos, así que muy Ay, perdón. acertada tu intervención. No, no, al contrario, estás un paso adelante y estás en tema, así que felicitaciones. Pero sin duda que, bueno, ahí en la diapositiva, en uno de los puntos ven el reglamento de la Unión Europea de 2023, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más en profundidad, pero tiene que ver con esto que mencionaba la compañera, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente, un breve recorrido histórico. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio establecía ya esto en 1947, o sea que posguerra, imagínense, en aquel momento se reconocía la posibilidad de limitar el comercio ante cuestiones ambientales negativas. Eh, Como había una serie de incisos que justificaban para protección de la vida y de la salud humana, animal o vegetal, o también para conservación de recursos naturales no renovables o agotables, el establecimiento de ciertas limitaciones a la importación o al comercio internacional de productos. Esto luego fue eh, recapitulado y reformulado por la Organización Mundial de Comercio, con algunos casos jurisprudenciales, como en el 98 Estados Unidos prohíbe la importación de camarones capturados sin dispositivos que protegieran tortugas marinas en extinción, y la Organización Mundial de Comercio valida esta prohibición. En el 2001 Canadá prohíbe el uso de productos con asbesto por razones de salud pública que causan, el asbesto es un cancerígeno reconocido. Entonces la Organización Mundial de Comercio sostiene que la medida es legítima para proteger la salud humana, entonces prohíbe también la importación o el comercio internacional de productos con asbestos, y así una serie de precedentes que justifican barreras o regulaciones o prohibiciones al comercio internacional en función de cuestiones ambientales. Así que en resumen, aunque la Organización Mundial de Comercio no es un organismo ambiental, sus reglas permiten que los países apliquen regulaciones ambientales compatibles con el comercio internacional, siempre que cumplan una serie de principios como de no discriminación, es decir, bueno, le podés prohibir a un determinado país comerciar con un producto nocivo y a otro no, o también, bueno, principios de necesidad y de proporcionalidad. Pero más allá de la Organización Mundial de Comercio, que es un tratado a nivel eh, internacional, también hay múltiples acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que incluyen cláusulas ambientales. Por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur incorpora compromisos respecto al Acuerdo de París y a las leyes forestales, como bien mencionaba la compañera, ¿no? Y paralelamente también se establecen una serie de mecanismos de certificación ambiental, como el FCC, cuestiones de trazabilidad. La trazabilidad básicamente es decir, cómo sabemos que determinado producto salió de donde salió, o cuál es toda la cadena que recorre un determinado producto desde que es sacado de su hábitat natural hasta el momento de la venta a consumo final, ¿no? En el caso argentino en particular, en el norte argentino y especialmente en la provincia del Chaco, tenemos los casos de productos como el tanino, el carbón vegetal y la madera nativa que provienen del aprovechamiento o directamente de la destrucción del bosque chaqueño. Y muchos de estos productos se exportan hacia Europa, hacia América del Norte y Asia. Lamentablemente la trazabilidad de este producto es débil y se han documentado casos de desmontes ilegales y de falta de control en la cadena de custodia que después terminan de alguna manera blanqueándose mediante mecanismos cuanto menos cuestionables, que genera una serie de consecuencias como puede ser el riesgo comercial, productos sospechados de tener un origen ilegal, que por más que intenten ser blanqueados posteriormente, pueden ser rechazados o enfrentar sobrecostos o barreras arancelarias por medidas compensatorias.
y un impacto social y ambiental para nada menor, donde el avance de la deforestación y del desmonte compromete la biodiversidad, el equilibrio hidrológico, con las sequías extraordinarias que estamos viviendo, donde nuestros suelos ya no tienen la capacidad de retener humedad y nuestros bosques ya no tienen la capacidad de generar la humedad suficiente para continuar perpetuando el ciclo de lluvias, y también afectan a las economías de subsistencia de comunidades indígenas y campesinas que históricamente han vivido en armonía con el bosque nativo. Se estima aproximadamente, estamos perdiendo entre unas 50 y 60.000 hectáreas de bosque nativo del año solamente en la provincia de Chaco, y que de seguir con este ritmo, hacia el 2050 prácticamente no nos van a quedar bosque nativo en la provincia, en un territorio que está reconocido por el Ministerio de Ambiente, o el ex Ministerio de Ambiente ya desaparecido de la Nación, como 100% propenso a desertificación. Es decir, estamos camino a convertirnos en un desierto. Ejemplo de esto que les comentaba, y de lo que bien señalaba la compañera, es el reglamento 1115 de 2023 de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. Entonces, en 2023 la Unión Europea aprueba este reglamento de comercio que establece nuevos requisitos para el ingreso al mercado europeo de productos asociados a la deforestación y a la degradación forestal. En principio iba a entrar plenamente en vigor en 2024, se fue aplazando con mucha presión de ciertos grupos de interés, y en teoría ahora entraría en vigor recién a partir de 2026. Esto incluye productos como soja, carne vacuna, aceite de palma, café, cacao, cuestiones que no tienen que ver con el Gran Chaco, pero sí madera y también derivados como papel, carbón vegetal, tanino, e incluso muebles. Y establece que los operadores de comercio internacional deben presentar una declaración de debida diligencia, certificando que sus productos, y demostrándolo por supuesto, que sus productos no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Entonces, todo lo que se deforestó de 2020 en adelante no puede ingresar al mercado europeo. Y se requiere toda una serie de información técnica de precisión sobre la ubicación geográfica del origen del producto, las coordenadas GPS, y también toda una serie de sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo confiscación de los productos, exclusión del mercado, multas, etc. Sí, Alexis. Ah, no. Sacaste la mano rápido, pues. Sí. No, la idea era que vea que, que levante la mano. Sí, sí. Te escucho. Justamente con respecto a las sanciones que se aplicarían por estas violaciones al ambiente, ¿quién sería el órgano o el ente regulador para esa aplicabilidad? Básicamente la Unión Europea y los órganos que regulan el comercio en el marco del Parlamento de la Unión Europea. Entonces, se establece en el marco de gobernanza de la Unión Europea una serie de sanciones impuestas a los países y a los operadores comerciales que incumplen el reglamento. Por eso, pero a nivel local o latinoamericano sería... No, a nivel latinoamericano la consecuencia es el cierre de mercado, digamos, no es que Argentina internamente va a imponer sanciones, sino que la sanción es el cierre de mercado. Después sí tenemos toda una serie de, o todo un marco normativo aplicable al régimen forestal que establece una serie de sanciones en caso de desmontes ilegales o de delitos ambientales vinculados a la deforestación. Eso no tiene que ver con la Unión Europea. La Unión Europea regula y establece un marco normativo en su ámbito de jurisdicción, pero no establece sanciones internas a la Argentina, digamos. En todo caso, cierra mercados y dice, no les compramos más a ustedes, muchachos, pero no me están cumpliendo con lo que yo quiero que me cumplan para poder ingresar estos productos a la Unión Europea o a mi mercado. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Bien. Pero sí hay toda una serie, por ejemplo, a partir de esto, la Cámara de Comercio estableció un sistema que es el BISEC, que es una especie de visor del sector exportador, donde se
digamos, cumpliendo con los deberes que establece la Unión Europea, se establece mecanismos de trazabilidad y de determinación del origen de los productos para demostrarle a la Unión Europea que están cumpliendo con los deberes y que no se cierren los mercados. Así que bueno, como les comentaba, este reglamento tiene efectos directos sobre las exportaciones chaqueñas. Hay un marco normativo específico que es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que fue sancionado el año pasado en un marco de mucha polémica, cuestionado también por incumplimientos a instrumentos normativos locales, como la Ley de Bosques, como las resoluciones del Consejo Federal de Medio Ambiente, la Ley General del Ambiente también, y como instrumentos internacionales que ahora también vamos a conversar un poco, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas sobre acciones que impacten negativamente sobre sus territorios. Y este ordenamiento territorial está actualmente judicializado, con lo cual, mediante imperio de la justicia, un fallo de la Cámara de Apelaciones de la provincia del año 2020, todo desmonte que se haga por fuera del marco normativo del ordenamiento territorial desde el año 2020 en adelante es considerado ilegal y, por lo tanto, en este caso no se estaría cumpliendo con el marco de la Unión Europea particularmente, pero tampoco con la Ley Nacional de Bosques, ni con el ordenamiento territorial en este caso, ¿no? Bueno, podemos hablar horas y horas sobre el régimen forestal y los incumplimientos asociados a ellos y las gravedades que se han visto en el último ordenamiento territorial de bosque nativo, pero no es el caso. Así que, como conclusión de este punto de comercio y ambiente, básicamente es una relación que no puede considerarse secundaria. En un mundo cada vez más orientado hacia el consumo responsable, la sostenibilidad es una condición de acceso a los mercados, y este reglamento, como otros instrumentos normativos, señalan una tendencia clara. Los países y las empresas que no puedan demostrar la legalidad y la sostenibilidad de sus productos forestales van a quedar fuera cada vez más de los circuitos comerciales clave. Entonces, para regiones como el Chaco, esto representa un riesgo comercial, pero también representa una oportunidad. Se puede, y está muy demostrado, que puede preservarse el bosque y a la vez participar del comercio global. Chaco se convirtió en los últimos años en el mayor exportador de miel orgánica del país, desarrollando un mercado enorme que beneficia enormemente a comunidades locales en una actividad que genera mucho más empleo y mano de obra y beneficios sociales, comunitarios y ambientales que el modelo del desmonte, y es un perfecto ejemplo de que se pueden compatibilizar actividades comerciales, económicas, con la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas. También, esto no quiere decir que la miel es lo único que se puede hacer, se puede naturalmente manejar de manera sostenible el bosque, sin que esto implique destruirlo completamente, sino haciendo extracción selectiva y manejo forestal de los ejemplares que estén en condiciones de ser aprovechados. Se puede hacer ganadería también de manera integrada con el bosque y también se puede desarrollar la agricultura con pautas agroecológicas y de manejo agrícola sostenible. Así que si se invierte en mecanismos de trazabilidad, de control y de producción sostenible, tenemos una oportunidad extraordinaria, no solamente desde la producción, sino también desde la conservación, sabiendo que Chaco tiene una de las pocas ventajas comparativas que tiene a nivel internacional, es que todavía, pese a este sistema que está en boga, digamos, en vigencia desde la época de la forestal, hace más de 100 años, todavía se protegen y contamos con importantes masas boscosas que es ni más ni menos que la tecnología más importante que la humanidad tiene para hacer frente al cambio climático. Así que esto también es una enorme oportunidad de desarrollo para el Chaco. Ahí en la diapositiva ven que hago una mención al lavado verde, o también conocido como greenwashing, que es una cuestión no menor en esta relación entre comercio y ambiente, que es básicamente una práctica mediante la cual
empresas, gobiernos y productos aparentan ser ambientalmente responsables sin realmente serlo. Entonces, estrategias que basadas en campañas de marketing bastante engañosas buscan aprovecharse de una creciente conciencia ciudadana de los consumidores sin adoptar cambios reales o sustantivos en los procesos productivos. Muchos de ustedes habrán visto productos rotulados como ecos, verdes o naturales que no cuentan con certificación o no explican cabalmente cómo llegan a esa denominación. Y no cuentan ni con auditorías ni evidencia verificable que lo respalde. Entonces también hay que estar atentos. Tenemos un ejemplo paradigmático en Chaco, con la industria taninera, que recientemente vemos en muchos portales de noticias que ha certificado créditos de carbono en 200 hectáreas de plantaciones, mientras por otro lado también argumenta o justifica o necesita 30.000 hectáreas de desmonte de bosque nativo al año para sostener la operación comercial. Entonces, por un lado tenemos 200 hectáreas de plantación certificada y por el otro 30.000 hectáreas de bosque nativo destruido para aprovechar y desarrollar la operación taninera. Y de eso se ve poco en las noticias y de las 200 hectáreas certificadas se ve mucho. Entonces, ahí tenemos un ejemplo local también de lo que se conoce como greenwashing, ¿no? Que es una amenaza jurídica y económica, y a los consumidores que no tienen por ahí las herramientas necesarias o el conocimiento necesario para discernir, también es una táctica de engaño, digamos, para lo cual tenemos que estar atentos. Y bueno, afortunadamente también hay iniciativas de organizaciones no gubernamentales o comunidades locales que llevan estas cuestiones a los compradores internacionales y también al Poder Judicial. Ahí recientemente la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sacó un informe bastante detallado de estas cuestiones y del impacto del desmonte en la provincia de Chaco, que también se lo vamos a compartir como material de la clase. Así que bueno, como conclusión de este tema, combatir el greenwashing y fortalecer la trazabilidad no es solamente una exigencia ética o ambiental, sino también una condición necesaria para sostener relaciones comerciales estables, honestas y de largo plazo con mercados que crecientemente establecen mayores barreras y mayores obstáculos y valoran el cumplimiento normativo y la transparencia. Entonces tenemos una oportunidad extraordinaria para establecer esos mecanismos de trazabilidad y de transparencia, y para eso, naturalmente, es necesario articular políticas públicas, fiscalización efectiva, participación ciudadana y alianza con el sector productivo, trabajar mancomunadamente con el sector productivo para lograr un compromiso con la legalidad y con la sostenibilidad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Me voy a tomar un segundo para enchufar mi computadora. Excelente, Tomás. La verdad que hasta acá el repaso que venimos haciendo, bueno, impecable. Así que vamos súper, súper bien. Muchas gracias, Analía. Me alegro que así sea. Y vamos a continuar con uno de los últimos puntitos del programa, que son los impactos sociales y ambientales del derecho internacional ambiental. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Seguimos un ratito? Tenemos unos minutos más, sí. Sí. Bueno. Te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, naturalmente, toda esta regulación, todo este marco normativo, todo este desarrollo de cuestiones ambientales a nivel internacional tiene sus impactos a nivel social, a nivel comunitario y, naturalmente, a nivel ambiental, ¿no? No solamente tiene efectos jurídicos. Estas normas, como revisamos, influyen en los patrones de producción, en los patrones de consumo, de comercio, de inversión, de distribución de beneficios y también en la configuración de nuevos derechos colectivos, ¿no? Entonces, vamos a intentar explorar cómo estas normas intentan, con todas las limitaciones que el derecho ambiental tiene, el derecho, internacional tiene, y la ausencia a veces efectiva de mecanismos coercitivos que caracteriza por momentos al derecho internacional, pero de alguna manera contribuye a transformar el modelo económico global
o intenta contribuir hacia uno más sostenible y cómo en el proceso también se abordan las desigualdades socioambientales estructurales tanto entre países como dentro de los países mismos, ¿no? Así que básicamente estas normas internacionales ambientales han comenzado a redefinir las reglas del juego económico, los tratados climáticos como el Acuerdo de París, los estándares de sostenibilidad como el Reglamento de la Unión Europea, los mercados de carbono y las regulaciones de comercio sostenible imponen nuevas condiciones a la actividad productiva y comercial. Las obligaciones de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, las obligaciones que se establecen a los países de adoptar normativas que hagan prevalecer a la cuestión ambiental por sobre la explotación irracional de recursos naturales, incentivos para la innovación tecnológica, energías renovables, desinversión en industrias extractivas contaminantes como el carbón o el petróleo. Habrán visto en muchos lugares estas iniciativas a nivel global para reducir las nuevas perforaciones o las explotaciones hidrocarburíferas y favorecer a las energías renovables. Y bueno, a su vez también el no cumplimiento de estas normas implica crecientes riesgos económicos, como mencionábamos, ¿no? Sanciones comerciales, pérdida de mercados, litigios climáticos, impactos financieros, donde en un mundo donde ya las grandes aseguradoras han empezado a cobrar o a introducir en sus primas el riesgo climático. Entonces ya todo el relato de que es un invento del sector ambiental se empieza a caer porque el mismo capitalismo financiero internacional empieza a pagar riesgo climático y todos sabemos que estas decisiones no se toman ni con el bolsillo, ni con el corazón ni con la cabeza, sino con el bolsillo. Entonces, si hay argumentos suficientes para que las aseguradoras de capitalismo financiero internacional empiecen a pagar mayores primas o cobrar mayores primas por riesgo climático, es porque es innegable que estamos ante un panorama realmente complejo y complicado. Entonces, en ese marco, el derecho internacional ambiental promueve la idea de una transición justa, ¿no? Entendida como el proceso de transformación del modelo económico que protege tanto al ambiente como a los trabajadores y a las comunidades afectadas por el cambio estructural. Sí, Cindy. Cuando usted se refiere a las aseguradoras, usted se está refiriendo a las aseguradoras que existen a nivel mundial, a los pools que se hacen para no me sale la palabra, ese fondo que establece la Ley General de Ambiente para cuando hay algún problema justamente ambiental y sacar de ahí ese dinero. ¿A eso se está refiriendo o estoy equivocada? No, a ver, no particularmente al fondo de la Ley General del Ambiente, que está bastante desfinanciado, no creo que sea de mucho interés de las aseguradoras internacionales, pero principalmente a operaciones comerciales vinculadas a los sectores agroindustriales. Entonces, cuando se establecen pólizas de seguro ante operaciones agroindustriales en zonas de creciente riesgo climático, se empieza a pagar más caro. Y también ante aseguradoras, por ejemplo, ante desastres naturales o desastres climáticos, que vemos con cada vez mayor frecuencia como consecuencia del cambio climático. ¿Sí? Claro, porque muchas veces los riesgos climáticos son invaluables, o sea, no hay un valor en el mercado del desastre climático que pueda generar, por más asegurado que esté. No sé si va a alcanzar a cubrir todo. En algunos casos sí, en otros no, depende de la situación, digamos. No, totalmente. No sé si Ciertamente es el mismo lugar que yo estoy yendo, ¿no? Sí, no, es muy difícil de cuantificar y de prever. Lo que sí es muy fácil de prever es que estos eventos climáticos extraordinarios van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más costosos. Y cada vez se van a dar en lugares donde antes no se daban. Entonces,
a la hora de asegurar, un ejemplo, ¿no? Vos querés asegurar, bueno, acá no, pero supongamos que estás en Texas, Estados Unidos, un lugar muy propenso a los tornados. ¿Querés asegurar tu casa contra tornados? O estás en el Golfo de México, un lugar muy propenso a huracanes e inundaciones. ¿Querés asegurar tu casa, tu edificio, tu negocio contra eso? Por riesgo climático, el costo se empieza a disparar porque es evidente que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes, por lo tanto más caros de asegurar. Lo mismo si vos querés asegurar una operación comercial agrícola en el Gran Chaco, tenés un riesgo climático de sequía mucho mayor que hace 10, 20 o 30 años por la desaparición de la masa boscosa, por la ampliación de la frontera agropecuaria, por el uso indiscriminado de productos agroquímicos, y bueno, así una serie de impactos sobre el ambiente que se traducen en un mayor riesgo. Ahora vemos a gran parte del arco productivo quejarse de los rindes de las últimas cosechas. Realmente, si no están dadas las condiciones ambientales o ecosistémicas para que esa cosecha rinda, el suelo se va a convertir en un desierto y cada vez más van a tener dificultades los productores para hacer frente a cubrir los costos que implica sembrar. ¿No? Bueno, gracias, disculpe otra vez. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Así que bueno, la Organización Internacional del Trabajo, como una de las entidades rectoras, definió marcos para crear empleos verdes en el marco de esta transición justa, en sectores como energía, transporte, agricultura, residuos, construcción, etc. Y esta transición también implica capacitación laboral, acceso a nuevas tecnologías e inclusión de poblaciones vulnerables, ¿no? Jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, y el desarrollo de economías circulares o de bajo impacto en materias de carbono. Y también, como impactos sociales, estas normas ambientales internacionales refuerzan la protección de derechos humanos fundamentales, particularmente de aquellos grupos más vulnerables al deterioro ambiental y ecológico. Entre los principales impactos sociales se encuentran nuevamente el reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano, la protección a pueblos indígenas y su derecho a la consulta previa mediante el convenio 169 de la OIT, la prevención de conflictos ambientales, la protección de defensores ambientales y el acceso a la justicia, como en el caso del Acuerdo de Escazú que vimos, y el empoderamiento y la capacitación a comunidades locales en el control y la gestión de su territorio, ¿no? Estas normas permiten de alguna manera dar visibilidad y respaldo jurídico a demandas sociales históricamente desatendidas, ampliando el concepto de justicia y de acceso a la justicia hacia la dimensión ambiental. Ejemplo de esto, pasando ya a la última diapositiva, es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en muy pocas palabras, que ya me estoy pasando de la hora, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. Es decir, cuando hay una iniciativa productiva, industrial o de cualquier índole que vaya a afectar un territorio ancestralmente reconocido como perteneciente a una población indígena, previo a avanzar sobre esa iniciativa, se tiene que consultar de manera libre, es decir, exenta de presiones, de manera informada, es decir, brindando toda la información suficiente sobre la determinada iniciativa en cuestión, y por supuesto previamente, ¿no?, antes de avanzar con la iniciativa, a las comunidades que se van a ver afectadas por esta posible iniciativa o lo que sea que se esté planteando. Entonces, antes de avanzar, hay que establecer una consulta previa, libre e informada, que requiere el respeto a las tierras y a los recursos tradicionales y los territorios, naturalmente, de los pueblos indígenas. Acá en el Chaco tenemos a grandes rasgos tres grandes pueblos, que son los Com, los Wichí y los Mocoy, repartidos en distintas partes de la provincia. Hemos tenido varios casos. De hecho, el Parlamento Indígena, a partir de la
sanción el año pasado de la Ley 4005, que establece el nuevo ordenamiento territorial de bosque nativo, el Parlamento Indígena de la provincia acude, mediante la Defensoría Oficial, a la justicia provincial a pedir la nulidad de ese ordenamiento territorial, de esa ley, por falta de consulta previa, libre e informada. Ahí tenemos un claro ejemplo. También hay fuertes reclamos en cuanto a despojo de territorios, a avances especulativos sobre territorios indígenas, a desmontes, a destrucción de los medios de vida de las comunidades. Recientemente, nomás, el fin de semana pasado, vimos el desalojo de una enorme cantidad de familias del pueblo Com en la zona de Miraflores, de 10.000 hectáreas que le habían sido, si mal no recuerdo, 10.000, no tengo el número exacto, pero creo que eran 10.000, que le habían sido reconocidas como propias, y sufrieron un desalojo ordenado por el gobierno provincial actualmente, obviamente sin implementar la consulta previa, libre e informada del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que forma parte también del derecho ya nacional y que además, porque fue ratificado en el año 2000, y cuenta con un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el fallo Quispe contra Provincia de Salta del año 2007. Entonces, básicamente, es una herramienta clave muy aplicable a nuestra realidad provincial en conflictos por expansión agroindustrial, minería, que no sería nuestro caso afortunadamente, o desarrollo de infraestructura en territorios indígenas. Así que bueno, con eso, por el momento, vamos cerrando lo que quería compartir con ustedes. Espero se hayan llevado por lo menos un pantallazo general del derecho internacional ambiental, que también puedan en el futuro, como próximos abogados a recibirse, incorporar algunas de estas iniciativas o algunos de estos instrumentos normativos a su práctica judicial, a su práctica litigante o a su práctica jurídica, sea cual sea el destino que elijan a nivel profesional. Y bueno, quedo a disposición para las preguntas que tengan, y también por fuera de la clase estoy también a disposición de ustedes para profundizar en cualquiera de estos temas, que son realmente apasionantes y a los que uno le ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional en el ejercicio del derecho. Así que muchas gracias a todos, y si tienen preguntas los escucho. Bueno, la verdad que muy buena clase, Tomás. Has hecho un repaso de temas fundamentales, esta agenda que es imprescindible en estos tiempos, que podamos tratarla en nuestra carrera, en nuestra materia, porque bueno, la base está en la formación de los profesionales, futuros profesionales, operadores del derecho, operadores y operadoras del derecho. Así que agradecerte enormemente, realmente esto no alcanza una hora, ¿no?, para hablar de todos los temas, de la importancia, de la actualidad, de la incidencia que tiene el derecho ambiental en el panorama internacional y traído acá a nuestra realidad. Así que, bueno, no sé si hay preguntas por ahí, agradecer las intervenciones que hubo también. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, la oportunidad para poder hacerla, que lo tenemos a Tomás aquí. Y si no, bueno, seguramente te vamos a estar pidiendo alguna otra clase más que nos puedas acompañar para poder volver a escucharte con esta agenda tan interesante. Así que, Alexis, ¿pregunta? Sí, de nuevo voy a consultar. Era con respecto a los países desarrollados y los países en desarrollo, ¿cierto? Uno de los temas que habíamos tocado en la cátedra era justamente el hecho de que países que transgredan, ¿cierto?, las normativas de derecho al ambiente, a veces tiene como un efecto más preeminencia, ¿cierto?, en los países desarrollados que en los países en desarrollo, ¿cierto? Y como que las sanciones que se aplican tienen, como que son más leves, ¿cierto?, para los países en desarrollo. Por ejemplo, con respecto al ecoetiquetado que habían mencionado, que hay países que
apenas pueden exportar, ¿cierto? Apenas pueden exportar y es como que les sobreexige el hecho de que tenga que cumplir con las normativas ambientales y como que les restringe, ¿cierto? Le restringe las exportaciones. En cambio, los países que ya están desarrollados, ¿sí? Ya cuentan con todos los instrumentos necesarios, ¿cierto? Para ya sea el ecoetiquetado, embalaje, cosas así que son necesarios o que la Unión Europea lo requiere así. Me gustaría Sí, saber si es verdad eso. Eh, a ver, ciertamente, Alexis, tenés un punto importante ahí, que es propio de la atención también del derecho internacional, ¿no? Por una parte, un derecho internacional que por momentos carece de mecanismos efectivos de coerción para hacer cumplir estos postulados, ¿no? Y que no termina de transformar el escenario global y los mecanismos o el reparto internacional de poder, y de alguna manera perpetúa situaciones o escenarios de inequidad entre países. Hay mucho desierto en esto que es injusto pedirle a países que están con muchísimas dificultades para satisfacer las necesidades básicas de su población, establecer mecanismos que le terminen cerrando los mercados o dificultando su desarrollo, pero también hay que plantear a nivel internacional e internamente para cada país si estas modalidades de producción son realmente efectivas y conducentes a la hora del pleno desarrollo de ese país, ¿no? Acá en el Chaco tenemos un ejemplo muy concreto. La provincia, históricamente, desde incluso antes de la provincialización, desde la época de la forestal, como les decía, ha consolidado un modelo agroexportador basado en economías de enclave, fuertemente extractivista y con poco o nulo valor agregado. Esto, a lo largo de todo el planeta, ha sido una receta para mantener subdesarrollados a lugares ya subdesarrollados. Entonces, yo tengo mis serias dudas y mis serios cuestionamientos a aquellos que postulan que vamos a alcanzar el desarrollo de Chaco reventando nuestros bosques nativos y sembrando commodities para exportarlas sin valor agregado, porque es justamente la receta que venimos intentando hace 70, 80, 90, 100 años y nos ha traído a un presente donde estamos fuertemente dependientes de la destrucción ambiental para sostener nuestras operaciones comerciales. Y hay muchos que dicen que la única manera de progresar es seguir desmontando y seguir destruyendo nuestros bosques nativos, y la realidad es que venimos con un régimen o un ritmo de destrucción de nuestros bosques realmente alarmante, donde cada vez perdemos más bosque y cada vez pareciera que estamos en mayores dificultades en cuanto a los términos o a los índices de pobreza y necesidades básicas de nuestra población. Entonces, si hubiera un correlato entre desmonte y desarrollo, deberíamos ya ser los campeones mundiales del desarrollo, básicamente, ¿no? Entonces, creo que la solución, por lo menos para territorios como el nuestro, no pasa por seguir reventando nuestros ecosistemas para ampliar la producción de cereales y oleaginosas o para aprovechar el tanino con especies que tardan 80, 100 años en alcanzar su madurez y que después no se reforestan, sino por el contrario en alcanzar un equilibrio
que nos permita generar mayor mano de obra, mayores condiciones de empleo y buenas condiciones de empleo, porque también sabemos las condiciones en las que se trabaja en los obrajes forestales y muchas veces en el campo, en la aplicación de agroquímicos o el nivel de informalidad, o en algunos casos también denunciado ante la justicia directamente de trata laboral que hay. Así que, como mencionábamos por ahí hace un rato, estas barreras arancelarias o estos mecanismos de obstaculización a veces pueden ser obstáculos al desarrollo y a veces pueden ser oportunidades para transformaciones productivas que impliquen un verdadero cambio beneficioso para todo el esquema productivo y fundamentalmente para la gente, la población y las comunidades locales del Chaco, en un esquema actual donde vemos que un puñado de grandes empresas se beneficia cada vez más y las poblaciones locales y las comunidades locales se perjudican cada vez más. No sé si eso más o menos responde tu planteo. Sí, perfecto, profe. Bueno, chicos, si no hay alguien más que tenga alguna consulta, pregunta, observación. Caso contra acá Nico López. Si el profesor nos puede dejar... Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Mi consulta era en base también sobre el tema de los países en desarrollo y los que están desarrollados. Quería saber si existen políticas, digamos, en donde se toquen los tres principios, que desarrollo sostenible, comercio y medio ambiente, para superar, digamos, las asimetrías que existen. Sí, Nico, a ver, existen políticas, existen ejemplos, existen marcos normativos. En general, en el caso de Argentina, tenemos buenos marcos normativos. La Ley General del Ambiente es una muy buena ley. La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos es una ley que se estudia a nivel internacional como ejemplo. El gran problema está en la enorme brecha que hay entre los postulados de las leyes y la implementación. Entonces, al no tener quizás una presencia estatal fuerte, una institucionalidad ambiental desarrollada en la Argentina, a veces los gobiernos no tienen, muchas veces no tienen la voluntad política, como es actualmente, claro, a nivel nacional, me permito decir a nivel provincial también, pero en otras ocasiones, cuando sí ha existido la voluntad política, a veces no tienen los instrumentos o las relaciones de poder suficientes para implementarlo. Pero que existen ejemplos y que existen políticas, sí las existen. Lo que mencionaba del modelo de desarrollo de mieles orgánicas es un ejemplo aplicado a la realidad del bosque nativo chaqueño o del manejo integrado de ganado en compatibilidad con el bosque en pie, de manejo forestal selectivo, que es muy distinto aprovechar la madera, vamos a decir, con motosierra que con topadora, ¿no? Porque uno puede hacer un manejo forestal selectivo y sostenible, donde el bosque siga en pie y siga reproduciéndose y siga manteniendo los servicios ecosistémicos y se aproveche la madera que ya alcanzó su máximo desarrollo, y eso incluso puede beneficiar la provisión de servicios ecosistémicos del bosque. Y también otros ejemplos, ¿no? Como la agroecología, que ha demostrado largamente que se puede producir alimentos sanos sin la necesidad de destruir el ecosistema, sino más bien por el contrario, favoreciendo a la promoción ecosistémica, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que estos modelos muchas veces no son compatibles con las lógicas de la maximización de los márgenes de ganancia de las empresas. Entonces, un empresario determinado tiene que gastar mucha más plata en pagar operarios de mano de obra de extracción selectiva que en un solo topadorista que en una semana te puede reventar hectáreas y hectáreas. Entonces es mucho más barato desde el punto de vista del capital aprovechar el bosque de esa manera si no hay un Estado fuerte que esté diciendo,
ojo, que esto no lo podés hacer y te vas a comer una multa y te podés comer una sentencia judicial y te vamos a interdictar el campo y te vamos a secuestrar la topadora. Entonces, cuando hay a veces connivencia entre el poder político y el poder del capital, estas soluciones tardan en llegar o no llegan en la escala que es necesaria. ¿Se entiende, Nico, más o menos? Sí. Muchas gracias. No, por favor. ¿Cintia? Cintia levantó la mano. Yo, por último, si profesor tiene algún Instagram o algo que hable sobre esto, que dé charlas, qué sé yo, para seguirlo. Bueno, cómo no. Yo les puedo dejar el mío personal acá en el... aunque mucho no hablo, intento no hablar sobre esto. Bueno, pero eso sí, nos puede sugerir para seguir sobre el tema. Sí, a ver, ese es el mío, ¿no? A pedido tuyo. Pero, por ejemplo, la Asociación de Abogados Ambientalistas tiene planteos muy interesantes al respecto. Ahí les dejo el Instagram que me estoy acordando. Hace poquito se formó un grupo muy interesante de jóvenes por el ambiente en Chaco. Ahí también se los dejo ese. Recientemente hay una científica muy importante en Chaco, se llama Micaela Camino, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Quimilero, que busca el desarrollo de las comunidades locales en respeto a la biodiversidad, enfocado en esta especie que es monumento natural. Ahí les dejo también ese Instagram. Después, para seguir algunas novedades de temas ambientales a nivel latinoamericano, está Econews. Y no sé, se me ocurre Jóvenes por el Clima, a veces sacan algunas cuestiones que también vale la pena seguir. Y bueno, de ahí en adelante el algoritmo mismo les va a ir recomendando algunas otras. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a Bueno, ustedes. chicos, chicas, gracias por haber participado. Espero que haya sido una tarde provechosa y bueno, hayamos podido aprender mucho de esta temática tan importante que hace no solo a nuestra materia, sino a la actualidad y poder haber podido aprovecharlo a Tomás como invitado, un gran honor haberlo tenido por su conocimiento, su capacidad en esta temática y su experiencia también tanto en la parte pública como en la parte privada, ¿no? A través de sus distintas intervenciones en la y experiencia a lo largo de su vida laboral. Así que muchísimas gracias, Tomás, en nombre de toda la cátedra y de Analia, que se tuvo que retirar, está presente, pero apagó su cámara. Y ahora vamos a subir la clase y el material al aula, así que cualquier duda o consulta que les surja ahora, nos vemos en el foro, ¿sí? Así que gracias una vez más a todos y a todas. Gracias a vos, Juan, a María y a todos los chicos por estar presentes. Mucha suerte. Gracias. 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 Chao. Chao.